Ahora sí comenzó. Ya, chiquillos, muy buenos días. Bienvenidos a otra clase de matemáticas. ¡Yujú! Estamos desarrollando la unidad 1 de las guías Bicentenario. En este caso, hoy nos va a corresponder desarrollar la guía que está abocada a volúmenes, áreas y superficies de cuerpos geométricos como es el cono y entre otros cuerpos geométricos. Vamos a desarrollar algunas fórmulas y también quiero que ustedes entiendan bien los conceptos. Para eso, yo les voy a presentar algunas simulaciones que les pueden servir. Estas simulaciones se las voy a subir también por Classroom para que ustedes las puedan observar y analizar, ¿ya? Esto en este caso vamos a ver que tenemos un cilindro, este es el cilindro azul, y tenemos 3 conos, ¿ya? El volumen del cilindro va a ser pi por r al cuadrado. Vamos a notar que pi por r al cuadrado, eso es el área de una circunferencia, ¿ya? Pi por r al cuadrado es el área de una circunferencia. Y me dice por la altura, es decir que vamos a entender que la altura va a ser o va a corresponder todo este lado lateral del cilindro, ¿ya? Altura, y aquí vamos a tener el área del cilindro. Por lo tanto, si multiplicamos el área de la circunferencia por la altura, vamos a tener el volumen. Pero vamos a observar qué ocurre si yo coloco el volumen, es decir, lo que contiene dentro del cilindro. Esto va a ocurrir lo siguiente. ¿Lo observaron o lo vuelvo a realizar? Voy a reiniciarlo, miren. El volumen completo del cilindro lo estoy traspasando a 3 conos. ¡Charán! Por lo tanto, el volumen del cilindro va a corresponder a 3 veces el cono. Pero la pregunta es, entonces, ¿cuánto vale el volumen de un cono? El cono va a ser, yo despejo esta fórmula, este 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar 1/3. Por lo tanto, el volumen de un cono va a ser pi por r cuadrado por la altura dividido en 3. Es decir, en este caso, la cantidad de los 3 conitos. ¿Ya? Ahí lo pueden observar de nuevo. Cómo exactamente cae el volumen del cilindro dentro de los conos. ¿Sí? Hasta allí. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Los escucho o los leo? Recuerden que tienen el chat para comentar. ¿Dudas, dudas, dudas? Profe, Dígame. ¿tiene que ser así? O sea, con un cilindro, que un cilindro equivale a 3 conos, ¿o va Correcto. dependiendo? Correcto, pero ojo, ojo, que miren, el radio tiene que ser el mismo, ¿ya? Y la altura tiene que ser ¿Ya? la misma, porque no he Mm, cambiado. No es que exactamente un cubo, eh, o sea, un cilindro esté directamente en un cono. Tiene que tener ciertas características iguales, como el radio igual y la altura igual. Permítanme. Creo que aquí tengo algunos juguetes. No,
no sé si pueden ver acá, pero acá tengo un cilindro. ¿Ya? Ujú. Y aquí tengo un conito. ¿Lo ven? Ujú. Sí. Conito. Miren, la circunferencia tienen el mismo radio. No sé si se nota muy bien, sin transparente. Pero caen totalmente igual. ¿Sí? No sé si lo notan. Ujú. El Se cilindro nota. es el mismo. ¿Sí? Ujú. Y yo puedo colocar esto dentro, miren. Si se fijan que la altura tiene que ser la misma para que quepa exactamente dentro del cilindro. ¿Sí? Tiene que tener la misma altura y el mismo radio. Pero si se fijan, me falta todavía esos dos espacios o vacíos que tengo. Por eso el volumen de un cilindro va a representar a 3 de conos. 3 de estos van a estar contenidos dentro de este. Hasta allí, ¿dudas, preguntas, consultas? Ahí me quedó claro, profe. ¿Sí? Aquí tenemos Profe, entonces... y en el caso de que el cilindro y el cono no sean la misma altura o el mismo radio, ¿cómo sería la No, fórmula para calcular alguno de los dos? no va a existir una relación. Porque piensen, si yo tengo un cilindro, tengo un cono muy grande, va a ser comparado con este, va a ser, no va a haber una relación. Por eso, para que ocurra exactamente esa relación que acabamos de ver, tiene que existir, en este caso, las alturas tienen que ser las mismas y el radio tiene que ser exactamente el mismo para que ocurra esto. ¿Sí? ¿Ya? Pero ya vamos a ver cómo se pueden calcular esos ejercicios en otro tipo de problemas. Hasta allí. ¿Dudas? 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 Profe, Dígame. entonces el volumen de un cilindro equivale al volumen de 3 conos por mientras sea de la misma altura y del mismo radio. Correcto. O sea, Correcto. siempre. Siempre que tengan el mismo radio y la misma altura. Ok. Pero para calcular lo inverso, entonces si está, en este caso, multiplicando, es decir, que el cilindro son 3 conos, como pueden ver acá en la presentación, entonces el volumen de un cono va a ser 1/3. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo. Y aquí tengo el volumen del cono. ¿Sí? Última vez ahí que lo presento. Tun, tun, tun. Les voy a subir este link también por si quieren jugar ahí un poquito, pero vamos a otro. Acá está la pregunta que muchos me estaban haciendo. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Aquí vamos a tener el volumen de un conito. Si se fijan, acá esto vamos a ver algunos componentes importantes. Estos dos elementos de acá, que no son radios, ¿ya? Los podríamos considerar como radios, pero no, se le llama generatriz. La generatriz corresponde a este contorno del cono. ¿Sí? ¿Lo notan? Voy a... Voy a rayar acá. Notan que esta parte de acá, que no es una altura, se le llama generatriz. ¿Ya? La altura está correspondida desde el centro de la circunferencia
hasta, en este caso, la puntita que tenemos acá, que es el vértice del cono. ¿Sí? ¿Me captan? Entonces, ¿qué pasa si yo voy, si se fijan, achicando la altura? Va cambiando la generatriz. Ahora, bien, tienen que, voy a borrar acá. Tenemos que entender lo siguiente, chiquillos. Es que para calcular esa generatriz, para calcular esa G, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un triángulo rectángulo. ¿Lo notan? Cuyo cateto es H y el otro cateto es R. Teniendo entonces la medida, por ejemplo, voy a tener el radio 4 y la altura 6. Entonces, para calcular entonces la generatriz va a ser la raíz cuadrada de la altura al cuadrado por el radio al cuadrado. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. Entonces eso me quedaría 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. La raíz cuadrada de todo eso me va a dar 7.21. Ahí está el desarrollo. Fíjense acá, que yo esta generatriz de altura G la puedo complementar y me va a generar el mismo cono. ¿Lo ven? ¡Chanán! ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí respecto a la generatriz? ¿Se saca la raíz cuadrada antes o después del ejercicio? Depende de lo que te pidan en el problema. Pero la generatriz se saca en este caso, si tú tienes la altura y el radio, puedes sacar la generatriz. Pero si tienes la generatriz y el radio y quieres sacar la altura, vas a tener que, en este caso, despejar otra variable acá, que en este caso sería la altura. ¿Sí? Eso lo vamos a desarrollar durante la guía. Ya. Vamos a ver dos conceptos primero fundamentales. ¿Qué es lo que es el área lateral? De los lados. Correcto. Entonces, ¿cuál sería en este esquema, en este simulador? ¿Cuál sería el área lateral? ¿El naranja o el azul? El azul. El azul. Efectivamente, esos son el área lateral. Ese es el área lateral. Todo esto azulito, todo el contorno de mi conito, todo el contorno de mi conito va a ser el área lateral. Solamente lo que tenemos acá. ¿Ya? Lateral. Ya, entonces, ¿cómo se calcula el área lateral? Yo lo coloqué acá como AL. Va a ser igual a pi, el número pi, que por lo general se utiliza como 3,14, eso depende de la calculadora o del enunciado. Si les dice pi, utilicen 3 o 3,14, o lo dejan expresado, lo pueden dejar como pi. En este caso es 4 porque el radio es 4. R, recordar que es 4. ¿Y la generatriz cuánto nos dio? 7,72. Ahí tenemos entonces la generatriz. Eso nos da 96.93 unidades al cuadrado. Recordar que es área. Como es área, es una unidad cuadrática. Ya, queridos estudiantes, como es en este caso una área, va a ser unidades cuadráticas. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuál es el área total. El área total va a ser el área lateral, que ya la calculamos anteriormente, más nos falta calcular ahora el área de la circunferencia. ¿Y cómo se calcula el área de la circunferencia? Pi por el radio al cuadrado. Entonces, este lado de acá, voy a rayar acá un poquito. Esto de acá, el
3,14 por 4 por 7,72 va a corresponder en este caso al 96,93. Más 50,24. ¿Qué es lo que corresponde eso? A pi por el radio al cuadrado. Pi es 3,14. El 4 es nuestro radio que tenemos acá al cuadrado. Si sumamos todo eso, yo voy a tener el área total, ¿ya? Es decir, todo el contorno de mi conito. Todo el contorno de mi conito. Es decir, si yo extiendo esto, fíjense acá, no sé si lo pueden notar, acá tengo una circunferencia, yo calculo el área de esta circunferencia, que es la superficie, más le añado entonces el área del conito, o sea, del contorno del conito, que corresponde a estos laditos de acá, ¿sí? Cuyo lado de acá corresponden a la generatriz. Este de acá es la generatriz. Si yo sumo todo eso, tengo el área. Recordar que es la superficie, el contorno. Recordar que el volumen es lo que contiene adentro, la cantidad que podríamos tener como un líquido dentro, eso es el volumen. Pero en este caso tenemos el área. ¿Ya? Dudas, consultas. Profe, Dígame. entonces la fórmula para sacar el área de la base sería pi por radio al cuadrado, ¿no? Correcto, la base en este caso que la circunferencia es pi por r al cuadrado. La pregunta entonces, ¿cuánto es el volumen? El volumen ya lo habíamos visto, que es 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. 1/3 por 3,14 que corresponde al pi, r, que en este caso es el radio al cuadrado, 4 al cuadrado, más la altura, que nosotros ya pusimos que la altura va a valer 6,6 aquí, en este caso. Bueno, lo voy a colocar como 6 nomás para que se vea. Entonces, si yo hago toda esa operación, me va a dar el 100,48 unidades al cubo. Si se fijan, está unidades al cubo, porque eso es volumen, volumétrico. Es decir, que es la cantidad. Si yo llenara, por ejemplo, este conito con agua, la cantidad de agua que hay acá dentro, todo lo que cubre ahí, ese es el volumen del conito. ¿Sí? Dudas, consultas, preguntas, háganmelas ahora o callen para siempre. Señorita Esperanza, ¿estamos de acuerdo? Sí, Estamos hablando de solo los conos, ¿cierto? Estamos hablando de conos y cilindro. Ah, ya. ¿Ya? Pregunta. Ya que me habló del cilindro. ¿Cómo va a ser entonces la superficie, es decir, el área del cilindro? ¿Qué me podrían decir? Recordar que el área representa todo esto, lo que está extendido, la superficie. ¿El área ¿Cómo va a ser? total o el lateral? Ya, ¿cómo va a ser el área? Veamos el área lateral entonces del cilindro. ¿Qué es lo que va a hacer? Esto se le llama áreas basales. ¿Qué figuras tengo? Círculo. Circunferencia. Profe, Ah, el Circunferencias. otro, profe, Dígame. circunferencia. el área basal del cilindro sería la misma que el cono, solo que por 2. Cuidado, no. Cuidado. Acá tenemos ¿cuántas circunferencias o círculos que ustedes le dicen? 2, ¿o no? Que son las 2 orejitas que tengo acá. Entonces, Sí, pues. sería pi por r al cuadrado, que en este caso representa ¿qué cosa? Una circunferencia. ¿Sí? Pero tengo ¿cuántas circunferencias? 2. Por lo Dos. tanto sería 2 por pi por r al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tenemos esto. ¿Y cómo va a ser el área lateral? Fíjense qué figura es. rectángulo. Un rectángulo, cuya este lado que representa la altura. Este lado de acá va a ser la altura.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que el área de esta, en este caso de este cono, voy a tener, en este caso, el rectángulo y los dos circunferencias, las dos orejitas que tengo acá. ¿Sí? Profe, espere, ¿cómo se sacaba el área lateral del cilindro? Del cilindro o de la circunferencia. Perdón, del cilindro, Sí. Sí, el Recordar área que es lateral. el área, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? La No me base acuerdo. No me por la acuerdo. altura, ¿o no? Base por la altura. Así nomás vamos a tener que sacarlo. ¿Ya? Veamos esto ahora entonces en la guía, para que ustedes puedan desarrollar. Entonces, si se fijan acá tenemos el área del cilindro. 2pi por r al cuadrado. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa eso, chiquillos? El área, De la base. ¿El área de cuáles? ¿El área de qué la cosa? De circunferencia. la base. Correcto, de la circunferencia, que son Puntito. las bases, ¿cierto? Que son dos circunferencias, por eso dice 2 por pi por r al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo que eso representa las dos circunferencias? ¿Sí? Sí. Voy a mostrarles acá, espérenme. Voy a colocar acá un cilindrito. Un bidón de gas. Un bidón de gas, pero el bidón de gas no es necesariamente un cilindro. Entonces Pero aquí puede ven ser. ven mi cilindro, ¿cierto? Sí, profesor. Entonces, chiquillos, el cilindro tiene dos caras basales que son dos circunferencias, 1 y 2. Ahí está el 2pi por r al cuadrado. ¿Qué representa el 2pi RH? El h va a ser la Sumen. altura. Cuidado, cuidado, que aquí tenemos una suma. El Ah, no, h, me equivoqué. el h va a representar esta altura. Esto de acá es h. ¿Sí? Esa es la altura, de aquí hasta acá. Entonces, perfecto. Ya identificamos qué representa esto, qué representa el h. ¿Qué es lo que es el 2pi r? ¿Quién me puede decir? ¿La circunferencia? La Ya, la circunferencia. circunferencia, pero ¿qué cosa? Es, en este caso, el contorno de la circunferencia. ¿Cuál es ese contorno? Fíjense que este contorno es el perímetro de la circunferencia. 2pi por r va a representar el perímetro de la circunferencia. ¿Ya? Fíjense, porque acá tengo mi red del cilindro. Este de acá, este borde de acá, representa ¿qué cosa? La altura, ¿o no? Sí. Pero ¿y cómo calculo la base? ¿Qué es todo este contorno que está acá? ¿Cómo calculo esa base? Si se fijan, la base va a ser exactamente el perímetro de la circunferencia. Miren. ¿Y cómo yo calculo el perímetro de la circunferencia? 2pi por r. Este es el perímetro, ese contorno. El contorno que notamos ahí, que es como una circunferencia, es en este caso el perímetro. Por eso Entonces, que en la guía, volvemos a la guía, el 2πr es el perímetro de la circunferencia multiplicado por la altura más 2,
que son dos, en este caso, circunferencias por el radio al cuadrado. De allí viene la fórmula, chiquillos, del volumen y en este caso del el cilindro y el cono. Teniendo esa explicación, ustedes pueden realizar la guía. Durante la tarde también vamos a desarrollar un poquito algunas preguntas que tengan, pero tengan el tiempo necesario también para analizar la guía, ver los ejercicios y desarrollarla. ¿Sí? Voy a dejar la clase hasta aquí. Voy a detener la grabación.